Mi nombre es Luisa Paola González Palencia, soy doctora en Química y Farmacia. Quiero compartir con todos las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Un sábado 27 de marzo, por la madrugada, que yo me levanté, me desperté con un dolor muy fuerte en lo que es el área de mi vientre. Entonces me llevaron al hospital, me hicieron un examen, me acuerdo, un examen de orina, y sí salió positivo de que yo tenía apendicitis. Cuando los doctores me palpaban, yo sentí un dolor más fuerte en el lado medio de mi vientre. En mi mente decía, he de tener otra cosa, porque me duele más ahí. Pero yo por miedo no le decía al doctor, doctor, me duele más. Me llevaron a quirófano. Luego de eso, al despertar, mi mamá me dice, ya te operaron, pero también te quitaron un ovario, me dice, porque tenías un quiste en el ovario. Al haberme operado de apendicitis, vieron que un líquido como café iba saliendo. El quiste se reventó. Así fue como los médicos se dieron cuenta que yo tenía el quiste. A los 6 meses me dieron los resultados de la biopsia y como me salía otro quiste, ¿verdad? Y los médicos decidieron hacerme quimioterapia. Me hicieron todos los estudios y llegó el día que me hicieron el primer tratamiento, me acuerdo. Cuando yo llegué al hospital, los médicos se sentaron y me dijeron, ¿verdad? Te vamos a explicar en qué consiste la quimioterapia y cuáles van a ser los efectos que te van a dar. Te va a dar mareos, náuseas, vómitos. También se te va a caer el pelo. Yo empecé a llorar y dije, no puedo creer que se me vaya a caer el pelo. Luisa se sometió a la primera de 6 quimioterapias que los médicos le habían recomendado, con la esperanza de eliminar el otro quiste y darle sanidad. Y nos fuimos para mi casa. Y yo me sentía bien mal. Y ahí estaba mi mami, le digo, me siento mal, le digo. Me sentía bien ansiosa. Y yo, vámonos a la iglesia, le digo. Necesito ir a la iglesia. Entramos a la reunión y yo seguía llorando y me sentía tan ansiosa. Sentía una desesperación. Y empezó la música de adoración. Y empecé a levantar mis manos y a llorarle a Dios. Pero yo no le pedía sanidad a Dios. Yo le pedía, Señor, bendíceme. Ya no me quiero sentir así, yo me siento mal, le decía. Y empecé a adorarle más y sentí una paz tan rica. La opresión con la que yo había llegado a la iglesia se fue. En ese momento me presentaron 2 visiones. Una de las visiones que Dios me mostró fue que yo me estaba graduando en la universidad y estaba con mis compañeros, me acuerdo. Después de eso, pero seguidito, salió que yo estaba en el hospital teniendo a mi hijo. Yo estaba en la camilla y al lado estaba el que va a ser mi esposo. Ahí estaba con mi hijo. Sabiendo que ya solo tenía un ovario, esa visión fue muy especial para Luisa. Después de eso, estuve con los efectos de la quimioterapia, que es vómito, náuseas y todos esos mareos. Me sentía así como bien débil. Pasaron los efectos y yo continué en la universidad. Y después de eso, ya el pelo poquito a poco se me iba cayendo. Pero yo no quería creer, no, es que no se me va a caer el pelo, decía yo. No se me va a caer. Pero Luisa sí sufrió la caída de casi todo su cabello, tal como le advirtieron los médicos. Su mamá entonces decidió comprarle una peluca, por mientras duraba el tratamiento y los efectos. Después me pusieron la peluca y Luego Luisa se sometió a la segunda de las 6 quimioterapias previstas. Esta segunda quimioterapia fue más fea y más desesperante porque yo no paraba de vomitar. No. Y yo una vez llegó un momento que me sentía tan mal, le empecé a orar a Dios. Y le digo, Señor, le digo yo, ya no quiero que me sigan haciendo esto. Ya no aguanto. Pero si es tu voluntad sanarme de esta forma, te voy a hacer caso. Pero yo no quiero, la verdad, le digo yo a Dios. Y la respuesta de Dios para Luisa comenzó a manifestarse un día en su iglesia. Además de seguir en la universidad, seguía sirviéndole a Dios. Al comenzar a cantar, yo empecé a hablar y dije,
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y digo, yo confío en esta palabra, dije yo. Y empecé a cantar, a cantar. Terminé de cantar y al final de la reunión se acerca un doctor que asiste a mi iglesia, el doctor Espinal, y le dice a mi papi, ay, ella es Luisa Paola. Sí, le dice, yo ya conozco el caso de ella. Mire, yo voy a ayudar, que le hagan otros estudios, voy a llevar estos exámenes. Yo me comprometo, dijo, a llevarlos donde un especialista. Y ese médico contribuyó en facilitar otros exámenes y análisis del caso de Luisa. Pasó el tiempo y no me acuerdo de dónde veníamos. Venía mi mami y mi papi. Mi papi venía manejando. En eso suena el celular a mi papi. Mi papi se ha detenido. Sí, doctor. Ay, hola doctor, ¿cómo está? Empieza a hablar y entonces empieza a llorar él. Mira, me dice que acaba de hablar el doctor, que ella no necesita ni operación, ni necesita más quimioterapia. Las otras 4 quimioterapias para Luisa fueron suspendidas, pero al poco tiempo las dudas de otros médicos se manifestaban e insistían que continuara el tratamiento. Había muchas dudas de los médicos, tanto del Hospital Escuela como del San Felipe. No, los del San Felipe que decían, no, que ella necesita terminar el tratamiento. Y los otros como que no estaban muy seguros. Me hicieron ultrasonido y me salió un quiste. Después de eso me dan los resultados de ese ultrasonido, me remitían a cirugía. Yo le digo, doctor, ¿me van a volver a hacer las quimioterapias? Si es necesario, sí, me dice. O sea, pero sí necesitas una operación. Y empiezo a llorar más. Y entonces, y llorando, y llorando, y llorando, ¿verdad? Y me dice él, ¿qué te pasa? Decime qué es lo que te pasa. Doctor, si a mí me quitan el otro ovario, yo no voy a poder tener hijos, ¿verdad? No, me dice el doctor. Y empiezo a llorar más. La posibilidad de no poder tener hijos era muy triste para Luisa. Llegué donde mi abuelita, me metí al baño y empecé a llorar y a llorar. Entonces me dice, empieza Dios a darme calma. Y me empieza a decir, Paola, ¿no te acordás lo que yo te mostré? ¿Te acordás de las visiones que yo te mostré? Entonces, ¿dónde está tu confianza? Entonces empecé, es cierto, dije yo. Pero igual tenía el temor, ¿verdad? Pero empecé a confiar en Dios. Y después de eso, fuimos otra vez al hospital, a donde me habían remitido para operarme. El doctor le decía a mi mamá, bueno, ya está confirmado, la vamos a operar tal fecha. Pero mire, yo les hablo como padre, no como médico, le dice el doctor a mi mami. Si vuelve a ser el mismo problema de antes, a ella le voy a dejar un cachito de ovario para que pueda tener sus hijos, dice. Pero Luisa no se conformó con la alternativa del médico y buscó la respuesta de Dios. Lo que el doctor dijo del cachito de ovario que me iba a dejar, le digo a Dios, Señor, yo no quiero un cachito de ovario. Yo quiero mi ovario entero y tú me vas a dejar mi ovario entero. Empecé a orarle a Dios. Señor, tú me prometiste esto. Señor, tú me prometiste sanidad. Y entonces después de eso empiezo a leer la Biblia y Dios me da una palabra en 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y yo, wow, Señor, tan rápido me contestas. Y así, confiando en la palabra de Dios, Luisa se sometió a esa operación, en la cual los médicos confirmaron que el quiste que tenía no era maligno. Y después de eso, al despertar, viene una doctora, empezó a decirme, Luisa, me dice, Luisa. Entonces lo primero que yo le pregunto a la doctora, doctora, ¿me dejaron mi ovario? Entonces me dice la doctora, sí, sí te lo dejamos. Me dice. Yo ahí me volví a dormir. 4 años han pasado. Hoy Luisa está sana, se graduó en la universidad, sigue sirviendo a Dios y vive con la esperanza de ver cumplidas las promesas de Dios en su vida. Que realmente Dios cumple sus promesas, que uno debe de agarrarse más de Él, confiar en lo que Él dice, porque Él nunca falla. Los médicos no podían hacer nada, pero ahí solo era Dios, y Dios mostró, pues, Dios mostró. Dios me mostró y me dio sanidad.